Por ahí algunos no lo recuerdan o no lo tienen tan presente, pero antes de que nuestro fútbol argentino se volviera tan caótico dirigencialmente, había un cierto orden en cuanto a cómo está todo predeterminado, y una de las cosas que más en vilo mantenían los futboleros eran los promedios, para determinar los descensos directos, pero sobre todo quiénes jugarían las icónicas promociones, esos duelos ida y vuelta entre el equipo de primera división para no bajar de categoría y el conjunto de la B Nacional para buscar su ansiado ascenso a la máxima categoría. Para ser específicos, hace 10 años que esta modalidad desapareció y realmente se siente como que perdimos una pequeña parte de emoción. Por lo menos estamos recuperando los descensos, pero el sabor de vivir un duelo por la promoción no tiene precio. Y antes de su desaparición, hemos tenido duelos que han marcado un antes y un después en nuestro fútbol argentino, ya sea por los equipos que participan, los resultados históricos y lo emocionante que se volvieron y que hoy en día seguimos recordando. Por esta razón, hoy repasaremos 5 promociones de las más importantes en nuestro fútbol argentino. En el puesto número 5 tenemos el duelo entre San Lorenzo y Instituto, justamente dándose en la promoción de la temporada 2011-2012, última vez que vimos el sistema de la promoción. San Lorenzo venía de una seguidilla de varias temporadas muy pobres, sin relevancia en ningún ámbito, y esa seguidilla llevó al equipo a preocuparse realmente por la posibilidad de bajar de categoría. La crisis y la poca capacidad de resolución llegó a tal punto que San Lorenzo tuvo que recurrir a la carta Caruso Lombardi. El hombre que se estaba volviendo leyenda por salvar a equipos del descenso fue el último recurso de un San Lorenzo que realmente se caía a pedazos y que sufrió hasta la última fecha para no descender directamente, sacando una sufrida victoria contra San Martín de San Juan en la última fecha para asegurar la promoción y sumar una vida más. San Lorenzo a duras penas sobrevivía y definía parte de su historia en estos dos duelos contra un Instituto que venía de grandes campañas y se mantenía muy cerca de ese posible ascenso. El primer duelo se dio en Córdoba y San Lorenzo sacó chapa con una gran victoria con 2 goles del uruguayo Carlos Bueno, jugador que se había vuelto fundamental en las últimas instancias para este equipo y que le daba un aire más al ciclón, ya que Instituto debía marcar en la vuelta por lo menos 3 goles para tener alguna chance de ascender, ya que en estas series el equipo de primera división tenía ventaja deportiva, algo del estilo del gol de visitante. El empate seguía favoreciendo al ciclón. En un nuevo gasómetro colmado, las cosas no comenzaban bien para el Ciclón, porque Instituto metería un gol en el primer tiempo y revivía la ilusión, pero San Lorenzo casi que sentenció la serie con el penal convertido por el especialista en esta instancia. Estoy hablando de Ortigosa, el cual confesó más adelante que fue el penal en el que más nervioso estuvo, mucho más que el de la final de la Libertadores. Este gol de Ortigosa sentenció la serie y le permitió a San Lorenzo no solo seguir en primera, sino reinventarse y volver con más fuerza, algo típico de los equipos grandes luego de tocar fondo. Caruso logró el objetivo por lo que lo llamaron, y lo fueron bastante rápido, con escándalos vergonzosos en el medio. Y el cambio dirigencial le dio un nuevo aire al Ciclón, que en 2013 sería campeón de fútbol argentino y un año después conseguiría lo que se le hizo esquivo toda la vida, la Copa Libertadores de América. Una resurrección más que significativa después de estar en lo más bajo, aunque evitando llegar al fondo total del abismo. En el puesto número 4 nos situamos en la promoción de la temporada 2009-2010 para hablar de un sorpresivo batacazo, en este caso el histórico ascenso de All Boys frente al popular Rosario Central. Nuevamente las malas campañas llevarían al canalla a enfrentar una situación crítica, llevar todo a la definición en el duelo de la promoción para ver si podía seguir en primera, en este caso cruzándose con un All Boys que después de años de irrelevancia se posicionaba en búsqueda de volver a la primera división luego de 30 años. Todo comenzó en Floresta, y a pesar de que rápidamente el conjunto local se pondría en ventaja, Central lograría empatar en la segunda parte, llevándose un resultado más que positivo, como dije, teniendo en cuenta la ventaja deportiva del equipo en primera. All Boys estaba obligado a ganar en el mítico Gigante de Arroyito. El día del partido llegó y todo parecía estar a favor del canalla, pero All Boys tenía un plan y lo ejecutaría a la perfección, nuevamente abriendo el marcador en los primeros minutos del primer tiempo, luego de un muy mal marcaje defensivo de Central al tipo
típico lateral centro, pero esta vez los nervios traicionarían a Central y no encontraría la forma de revertir la situación, siendo All Boys el que pegaría nuevamente en un momento justo, en el final de la primera parte a través del veterano Campodónico, para asumir en la desesperación a Central, que veía cómo lo peor se acercaba. A pesar de salir con predisposición en la segunda parte a arrinconar a los de Floresta, realmente la situación era muy complicada. Así es como a los 20 minutos del segundo tiempo, All Boys asestaría el golpe final, terminando con una histórica goleada 3-0, ascendiendo a primera división después de 30 años y dejando en shock a todos los canallas que veían cómo su equipo bajaba de categoría. Además de que no ascendería fácil Central, le costaría más de lo que se imaginaba, aunque para la vuelta nuevamente tendría momentos importantes y obtendría una Copa Argentina. El dolor de un descenso no se olvida fácil y hoy en día está nuevamente en una situación que si no levanta tendrá que preocuparse otra vez por su estabilidad en la máxima categoría. Veremos si el primerizo técnico Tevez puede cambiar las cosas. En el puesto número 3 nos encontramos con otra de las series que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la promoción. Racing Club vs Belgrano de Córdoba en 2008. Racing venía de una seguidilla de malas campañas, de muchos problemas dirigenciales y la sensación total de la idea de que a Racing le pasaba todo al revés y siempre pero siempre debía sufrir. Así es como este conjunto de cosas lo llevaron a jugar la promoción para sostenerse en primera división. Un Racing con nombres importantes como el del Colorado Saba y un Maxi Morales que comenzaba a asomar para poco después explotar todo su potencial en Vélez, mientras que Belgrano tenía la base del equipo que años más tarde realizaría una de las hazañas más grandes del fútbol argentino, pero más adelante hablaremos en detalle de eso. El primer duelo como siempre lo tuvo de local a Belgrano en Córdoba, partido complejo que Racing abriría de la mano del Colorado Saba, pero Gigli ponía las tablas para dejar todo abierto para el segundo partido. La presión y los nervios de la academia eran gigantes y la gente lo hacía sentir en todo momento, sufriendo al gran estilo Racing. Lo veo nervioso. Y estamos desde anoche, ya 2 aspirinas, mal dormido, y hoy tenemos que ganar y que termine todo en paz. Un Belgrano bien plantado se mostraba mejor y ya generaba desde el principio, pero el enano Maxi Morales cambiaría por gol una linda pared con Saba. La academia sacaba mayor ventaja y obligaba a Belgrano a meter por lo menos 2 goles, y los cordobeses realmente tendrían chances demasiado claras y que son insólitas, no teniendo sentido que ninguna haya entrado, tanto las del primer tiempo como la más recordada de todas en la segunda parte. Una recordada oportunidad con el arco vacío luego de una salida insólita de Martínez Gullota. ¿Alguien se acuerda de Martínez Gullota? La reacción de la gente de Racing con la chance perdida y la salida del arquero no tiene desperdicio. Con este milagro consumado, Belgrano casi que perdería el ímpetu en la serie y Racing supo aguantar la ventaja mínima para seguir de manera sufrida en primera división, aunque la racha negativa seguiría y un tiempo después se llamaría al especialista Caruso para salvarse nuevamente en los promedios, esta vez sin llegar a la promoción, pero sufriendo. Recién en 2014 las cosas comenzarían a cambiar para Racing y hoy en día parece muy alejado de la remota chance de un descenso, mientras que para Belgrano, todas las que no ligó en esta serie se verían recompensadas en 2011. En el puesto número 2 tenemos una de las definiciones más épicas y emocionantes. El fútbol en estado puro se reflejaría en el Gimnasia vs Atlético Rafaela del año 2009, ya que tendríamos milagros, situaciones épicas y un resultado final que ni el más soñador podía imaginar que se haría de esa forma. Todo comenzó en la cancha de Rafaela, donde el local mostraría las cualidades que lo llevaron a pelear la posibilidad de ascender a la máxima categoría, y conseguiría un categórico 3-0 a su favor, que realmente daba toda la sensación que sentenciaba a Gimnasia a jugar en la B Nacional, teniendo que levantar un resultado abultado, con los nervios de jugar en su cancha, la mala campaña que lo llevó a ese momento. Todo parecía indicar que los de Rafaela estaban con un pie y medio en primera, pero lo maravilloso del fútbol se refleja en que en la cancha puede pasar cualquier cosa, y solo toma pequeños momentos específicos para que todo cambie. Rafaela jugaba con tranquilidad en La Plata, aprovechando a un Gimnasia desesperado, sin ideas, generando muy poco en el primer tiempo.
Esta desesperación crecía con un Rafaela que hacía el mayor tiempo posible y sacaba lo peor de los jugadores e hinchas del tripero, que veían como su equipo no encontraba la manera de generar y llegar al arco rival. Llenaría de delanteros el área de Rafaela, metiendo a uno histórico como el Pampa Sosa y al héroe de esta promoción épica, el querido Franquito Niel. Gimnasia llegaría al 1-0 a través del uruguayo Alonso, pero se acercaban los 30 minutos de segundo tiempo y además de perder ocasiones claves, el Lobo estaba jugando con 9 jugadores tras la expulsión de Tete González y el Pampa Sosa, contra un Rafaela con 10 hombres, pero que cada contra tenía que ser gol, errando chances increíbles. El partido se encontraba más allá de los 40 minutos del segundo tiempo. Todo parecía indicar que Gimnasia no podría, pero la insistencia con los centros encontró un punto ciego: la soledad del delantero más bajito. Niel perfeccionaría una de sus características principales de su carrera en este partido: su capacidad para el cabezazo y la ubicación para llegar bien a los mismos. Y así, el milagro llegaría con 2 goles en solo 4 minutos. El enano Niel hizo estallar de emoción al Bosque. Un grito de emoción, de descargo tanto de los jugadores, cuerpo técnico y la gente que bancó hasta el final, regalándonos imágenes tan recordadas e increíbles como este hincha descompensado en el medio de los festejos. Una hazaña de 4 minutos que se volvió icónica. Del otro lado, la desazón de un Rafaela que veía cómo se le escapaba una serie increíble, con realmente todo a favor tanto en el partido de ida como el de vuelta, pero la magia y la épica del fútbol pudo mucho más y nos regaló una histórica permanencia de Gimnasia en primera. Lamentablemente para los triperos solo duraría un año más la agonía, ya que en la promoción del año siguiente no se haría un segundo milagro y descenderían definitivamente, aunque realmente esta remontada histórica y milagrosa quedarán marcada en la historia del fútbol argentino. El primer puesto indiscutible se lo lleva la histórica serie entre River y Belgrano en el año 2011, ya que fue uno de los acontecimientos más importantes del fútbol argentino en toda su historia y marcó un antes y un después total para uno de los equipos más grandes del país y del mundo. Muy atrás había quedado el último campeonato del Millonario conseguido en 2008, campeonato que muchos luego dijeron que fue el puntapié para llegar al descenso, ya que tapó muchas cosas que ya se venían haciendo mal en la institución y que el campeonato evitó que se corrijan antes. Luego de varias temporadas hundidos en la tabla de posiciones, sin entrar a copas internacionales y con conflictos dirigenciales y económicos muy complejos, el 2011 sería el año donde River comenzaría a mirar de reojo los promedios, sabiendo que debía hacer una campaña decente para no sufrir de más, y realmente venían cumpliendo. River no era una maravilla, pero su mente en un momento pasó de zafar de los promedios a clasificar a un torneo internacional, pero el comienzo de los problemas graves y el nerviosismo surgieron luego de la dura derrota en la Bombonera frente a Boca por 2-0. Cómo se dio el partido y en el momento que llegaba le dieron a River un revés que realmente lo golpeó para la última parte del campeonato, ya que crearía chances y erraría mucho, tendría errores colectivos e individuales insólitos y un clima que cada vez se complicaba más, lo que lo llevarían a una última fecha donde tenía que sacar cuentas y esperar varios resultados para no jugar una promoción que estaba casi asegurada. Lanús le daría el golpe definitivo venciéndolo en el Monumental y obligándolo por primera vez en toda su historia a jugar una promoción. En este caso enfrente estaría un Belgrano de Córdoba que, como ya hemos repasado en otro puesto, venía solidificando una base de jugadores que lo llevaron otra vez a pelear por un lugar en la primera división. Entre ellos los más importantes serían el Picante Pereira, Manzanelli, Farré, Chiqui Pérez y el histórico Lave, mientras que River trataba de sostenerse con un goleador como Pavone, que había tenido una buena campaña, Maidana en el fondo, un juvenil Eric Lamela que recién estaba dando sus primeros pasos en el fútbol y un Juan Pablo Carrizo que, a pesar de ser referente del equipo, había sido uno de los más apuntados por sus groseros errores durante el campeonato. Pero realmente había poco liderazgo y peso para sostener un momento demasiado delicado para la institución, con un JJ López en el banco que, después de todo lo sucedido, debió desaparecer a pesar de haber puesto la cara en el momento que nadie quería estar en River. El partido de ida se jugaba bajo un clima especial, hasta morboso por ver a River Plate en un lugar impensado, imposible de creer, jugando 2 partidos para mantener la categoría, y con este clima y un River que realmente no se podía sostener, casi no entendiendo qué estaba pasando, Belgrano jugó un partido muy inteligente. Golpeó fuerte con el penal de Manzanelli luego de una mano insólita para un jugador profesional del paraguayo Román, y luego el recordado Picante Pereira pondría un 2-0 que haría pedazos todo el espíritu y moral de un River que se sostenía como podía. La situación lo superaba, además de que se daría la bochornosa entrada de hinchas encapuchados al estadio para apretar directamente a los jugadores en el medio del partido. Una situación increíble que solo podía darse en un momento así.
River era derrotado. Belgrano consiguió una victoria increíble y todos se definían en el Monumental. Templo de noches y días históricos para River, estaba por vivir el peor momento de la historia del club en toda su vida. Un Monumental explotado alentaba con lo que le quedaba a un River que con la ventaja deportiva solo necesitaba 2 goles para seguir siendo el primera, y a pesar del susto inicial con el gol anulado a Belgrano, Pavone con un buen remate de afuera del área ponía rápidamente el primer gol que despertó la ilusión de todo el pueblo millonario, que veía inconcebible que un club tan grande como River descendiera. El partido estuvo plagado de polémicas, reclamos, offside, situaciones de penales que se siguen discutiendo hasta hoy, pero con todo eso encima River seguía sin poder, y en ese desconcierto llegaría un nuevo error colectivo en la defensa para que Farré aproveche y marque el gol más doloroso que le han hecho a River en su historia y en su casa. Belgrano empataba y obligaba a River otra vez a meter 2. El millonario lo salió a buscar y un penal sobre Caruso le daría la chance de los 12 pasos a Pavone para seguir dándole vida a River. Y la ejecución del delantero fue la muestra exacta de lo que vivió River. La perdición, el desconcierto y los errores de años se vieron reflejados en el muy mal penal ejecutado por Pavone y atajado por Olave, que agigantaba su leyenda al Belgrano. Desde ese momento se sentenció el destino de River. Se perdió el ímpetu, la motivación, la fe. Belgrano aguantó, pero la gente de River no, que comenzó a descargar su bronca y tristeza en el Monumental, haciendo destrozos, quemando las instalaciones y volviendo un campo de guerra al Monumental. El partido finalizó. Belgrano hizo historia y la gente y los jugadores lo festejaban como un título, mientras que del otro lado se estaba viviendo el peor momento en la historia de una institución tan gloriosa y gigante como River. El millonario descendía por primera vez a segunda división y tocaría realmente el fondo del abismo. Un suceso que nadie imaginaría se dio un 26 de junio de 2011, fecha que quedará marcada para siempre en los libros de la historia del fútbol argentino dentro de sus páginas más destacadas. River viviría solo un año esta pesadilla, siendo un año que revolucionó la B Nacional y que trajo situaciones de todo tipo que ameritan un video propio. Luego la vuelta sería gloriosa, con la era Gallardo siendo de los mejores años en toda su historia, con títulos nacionales y por supuesto los internacionales que serían los más importantes, entre ellos una Sudamericana y 2 Copas Libertadores, una frente al clásico de toda la vida en el Bernabéu. River tocó fondo, pero hoy en día todos agradecen eso, y hasta piensan que si ese fue el sacrificio para este momento top del club, prefieren pagar ese precio. Aunque la marca de lo que pasó ese 26 de junio vivirá en el recuerdo de cada futbolero como uno de esos momentos bisagras para la historia del fútbol. Por esta razón, y sin dudas, es la promoción más importante de toda la historia.